El Colegio Austro se complace en darles la bienvenida y agradecer a las autoridades presentes. Pastor Bolívar Santos, la señora rectora, la señora vicerrectora, señores padres, profesores, alumnos. También a la Secretaría del Culto, la doctora Mónica Pereira y representantes de la Fundación Austro. Un día como hoy, hace más de 500 años, los cristianos evangélicos celebramos la Reforma Protestante, impulsada por la valiente hazaña de Martín Lutero. En el año 1517, durante la víspera de la fiesta católica de Todos los Santos, dio a conocer públicamente sus tesis, y el impacto fue tal que se señala esta fecha como el comienzo de la Reforma Protestante. Hoy en día, faltan hombres como Lutero que se atrevan a corregir a aquellos que quieran desviarse del Evangelio puro, que nos fue enseñado en las Sagradas Escrituras. Y a pesar de todo lo que tuvo que pasar Martín Lutero, fue necesario para que la verdad de la palabra de Dios fuera expuesta y hoy en día podamos gozar del don de la salvación, reconociendo que es un regalo de Dios, no solo por gracia y no por nuestras obras. De esta manera, damos inicio al acto con la entrada de nuestra bandera de ceremonia, portada por su abanderada Roldán Josefina. Primera escolta, González María Valentina. Segunda escolta, Barría Cachele Yarela. Acompaña la docente Marianela Millacahuil. La bandera provincial, portada por su abanderada Vogler Isabel María. Primera escolta, Luan Ailín. Segunda escolta, Marín Victoria. Acompaña el docente Milton Aquino. La bandera institucional, portada por su abanderado Aquino Aguirre Ignacio Facundo. Primera escolta, Santos Gareca Abigail Esther. Segunda escolta, Báez Martina Magali. Les brindamos un fuerte y respetuoso aplauso. Unidos en un mismo sentir, entonemos con orgullo las estrofas de nuestra canción Patria.
Con profundo respeto y en silencio, despedimos nuestra bandera de ceremonia. A continuación, invitamos a la señora rectora, profesora Ana Barría Zamorano, quien dirigirá unas palabras alusivas para dar inicio a esta nueva conmemoración de la Reforma Protestante. Buenas tardes a todos. Agradecidos con la presencia de ustedes, agradecidos a Dios por esta oportunidad que tenemos hoy de poder mostrar este trabajo que hacemos en la escuela, tomando como referencia esta fecha tan importante para cada uno de nosotros. Sí, yo les quiero agradecer a las autoridades presentes, a los papás, porque para nosotros es un desafío sacarlos de lo cotidiano. El secundario está acostumbrado a hacer sus actos en el horario en que transcurrimos todas las mañanas, que es de 7:30 a 13:20. Muy eventualmente salimos de la escuela, muy eventualmente utilizamos otro horario, y para nosotros el que ustedes hoy estén acá presentes es una alegría, ¿sí? Es una alegría. Y quiero compartir un pensamiento con respecto a la fecha que nos convoca, que es este 31 de octubre, y hablamos de la vida de Lutero, ¿sí? Hablamos de la vida de él y pensando qué decir sobre este hombre, porque podía enfocarme en la historia, pero me parece oportuno la fecha para poder mostrar la obra, porque detrás de este hombre que nos marcó de cierta manera un camino, hay una obra que hay que seguir trabajando, que hay que seguir profesando, que hay que seguir brindando a otros, y que por sobre todas las cosas es fundamento. Por eso hoy decía, ¿qué coloco debajo de este papel? Y coloco la palabra, porque es el fundamento de nuestro ideario institucional. ¿Sí? Escribí algunas letras, las voy a compartir. Puse, hoy celebramos tener la oportunidad de ser libres y plenos. Esta oportunidad viene de la mano de la persona de Jesucristo. Para nosotros, nuestro Señor. El encuentro se produce a través de la palabra, a través de lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia. Y esto puede parecer algo común, ¿sí? Este acceso que hoy tenemos a este libro escrito o a tantos otros medios que hoy podemos adquirir a través de la tecnología, puede parecer común, pero no fue tan común en los años de la Reforma. No era común tener la palabra escrita en los años de la Reforma. Y sabemos por la historia que la palabra estaba en los monasterios, estaba a través de los libros escritos en latín. Y ellos, los que residían en ese lugar, tenían la posibilidad de leerla, de entenderla y de interpretarla a su modo, y así también de hacerla cumplir a quienes estaban por debajo, como el pueblo.
una de las cosas más importantes y significativas tiene que ver con el acceso a este libro. Tiene que ver con esa posibilidad que Dios brinda a cada uno de nosotros de poder leer y de poder entender la palabra. Primero, porque la tenemos, ¿sí? Pensamos en Gutenberg, en esta invención de la imprenta, y uno pudiera decir, qué casualidad. No, no es casualidad. Es Dios ordenando las cosas. Es Dios en su propósito creando a través de la tecnología de ese tiempo posibilidades para que nosotros hoy tengamos la palabra. Entonces, pensó Lutero, pensó al leerla, al escudriñarla, a mantener contacto diario con ella, de que habían cosas que no eran tan correctas como se decían. Y también tuvo en este estudio esa posibilidad de poder traducirla al lenguaje sencillo, al lenguaje que podía entender el pueblo. Y después una de las cosas que buscaba era cómo desde estos lugares de Alemania llegó hasta nosotros. Y para nosotros es nuevo. Es nuevo. Hace 200 años que la Sociedad Bíblica Argentina está trabajando. 200 años, fíjense qué poco. 200 años. A todo lo que pasó anteriormente, ¿no? En el 1500. Entonces busqué algunas fechas para tener referencias y se las quiero compartir. Dice, en 1455 la primera Biblia impresa, 1455. 1569 la primera Biblia en español, que por la Inquisición que habían marcado los reyes no puede llegar a América, ¿sí? En América llegaba a los puertos y ahí era destruida. Era comparada con aquellas cosas que se seleccionaban en los lugares donde llegaban los barcos, y dice que tenía el mismo tenor de las pinturas que eran obscenas. Así que se dejaba de lado. Me llamó profundamente la atención eso. En 1806, el presbítero Manuel Alberti tiene los primeros ejemplares de la Biblia. En 1818, Mariquita Sánchez de Thompson agradece a través de la presidencia 500 ejemplares que fueron repartidos con la intencionalidad de enseñar a leer a los niños. En 1825, como decía antes, hace 200 años comienza la obra de la Sociedad Bíblica en Argentina, cumpliendo así uno de los primeros puntos que tenía esta reforma, que era que todos pudieran leer la palabra de Dios, que todos pudiéramos leer la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos hoy con esta palabra? Nosotros en la escuela, además de tener esta posibilidad de tener un encuentro semanal con lo que dice la palabra a través de sus docentes, con lo que ellos pueden aplicar a la vida cotidiana, hay otras cosas que se impregnan, que tienen el sello de lo que está impreso en este libro. Y me pareció oportuno poder mostrar algunas imágenes. No sé si serán posibles, pero por ejemplo uno fue cuando pasó lo de Bahía Blanca y cuando los chicos de quinto comenzaron con su proyecto Bahía Blanca Emerge.
Ahí vimos reflejada la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos una de las contestaciones que nos mandaron. Dice: buen día, Ana, te mando algunas fotitos, gracias a vos por la bendición. Será bien administrado todo y te enviaré la info. Eso era de una pastora en Bahía Blanca que recibía a través del transporte todo lo que los chicos habían juntado. Otras acciones, yendo a través de la convocatoria del deporte, de educación física, de los interbandos como medio, pero también llegando a lugares en donde se necesita del otro, del abrazo, de la contención. Lugares como esto, en donde se repartió una vianda de comida. Un lugar que quizás no nos pueden devolver, no nos pueden invitar a comer, pero fue muy linda experiencia para los chicos, para nosotros igual. Lugares en donde fuimos también a dejar algo, un merendero. Otra cosa que recuerdo, el proyecto que hicieron del bando rojo con las pelucas, generando concientización, viendo quién podía donar un poco de cabello. Esos son hechos concretos que dan evidencia de lo que hoy podemos hacer, porque alguien se atrevió a leer, a relacionarse con Dios, a conocerlo y a saber cuál era el verdadero mensaje de esta palabra. De esta manera quiero homenajear a Lutero. Quiero que también ustedes se queden con estas imágenes y también que puedan reflexionar. Si tienen una Biblia, si tienen un celular, pueden descargar una Biblia. Es el manual perfecto para nuestras vidas. Allí podemos encontrar todo lo que necesitamos, todo. Desde la economía, la crianza de los hijos, hasta cómo actuar cuando somos grandes, ¿sí? El cuidado de nuestros ancianos, todo tenemos. Es una riqueza que a veces no le damos el valor y que creo que es importante que comencemos a ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Así que esas son las palabras que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. A continuación, presentaremos la actuación de alumnos de quinto año en una entrevista a Lutero. Hoy viajamos al siglo XVI para conocer a un hombre que sin duda cambiará la historia de la Iglesia, Martín Lutero. ¿Qué nos dirá sobre la Reforma Protestante? Esta semana nos encontramos en Alemania, donde un joven predicador y teólogo agustiniano está causando un revuelo en su comunidad local. Se trata del doctor Martín Lutero, profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg. El nombre de Lutero ha estado en la boca de miles de alemanes, desde que anunció que se opondrá públicamente a la venta de indulgencias este próximo 15 de octubre de 1517. Por esta misma razón, hemos viajado hasta aquí, con el fin de hacerle una entrevista exclusiva para Protestante Digital.
Bueno, muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esto que es FM Luzu. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante, una nota le vamos a hacer a una persona que es muy querida pero al mismo tiempo muy juzgada por muchos. Para muchos es un héroe, pero para otros es un hereje. Es una persona muy controversial y la persona se llama Martín Lutero. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Toma asiento, por favor. Bueno, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño, Martín. No, por favor, es un placer. Bueno, Martín, estamos en Argentina, en el sur de Argentina, específicamente en Río Gallegos, y nuestra audiencia, y me incluyo, estamos ansiosos por saber qué es lo que te motivó a hacer esta reforma, qué es lo que va a pasar este 31 de octubre, qué es lo que tenés en mente. Estimado, todo se revelará. Prefiero no hablar sobre mis planes todavía, pero si algo te puedo adelantar es que veo mucha gente buscando la salvación como si pudiera comprarse con dinero, pero estudiando minuciosamente las Sagradas Escrituras, aprendí que eso no es lo que Dios quiere. Entiendo, entonces ¿nos podés confirmar que te seguís oponiendo a la venta de indulgencias? Sí, en efecto es así. Estoy 100% en contra de las indulgencias. Ok, y explícanos a nosotros, a la audiencia, de qué es lo que trata. ¿Por dónde empiezo? La verdad, la indulgencia es una blasfemia, una falsa doctrina, como si el perdón y el favor de Dios se pudiesen comprar. ¿Qué no venderán por amor al dinero?, dijo el apóstol Pedro. Porque el Papa no prefiere construir esa basílica de San Pedro con su propio dinero y no con el de los pobres cristianos. La verdad es que estoy muy desilusionado con una gran parte de mi iglesia. Percibo que se están distanciando cada vez más de la sencillez del relato del Evangelio. Me pregunto todos los días, ¿dónde están los cristianos verdaderos? Wow, bueno, marcaste algo que es cristianos verdaderos. ¿Podés explicarnos un poco cómo definirías vos a un cristiano verdadero? Mira, para mí un cristiano significa tener el Evangelio en el corazón y creer en Cristo. Esta fe, y nada más que la fe, trae el perdón de los pecados y la gracia de Dios. Nada pues de indulgencias. La fe viene solo del Espíritu Santo, que la crea sin nuestra intervención y colaboración. Es la obra propia de Dios, por lo cual un cristiano verdadero cree en Cristo y confiesa que solo por Él alcanzamos el perdón de los pecados, la vida eterna y la bienaventuranza solo por gracia y misericordia, sin ningún mérito o indulgencia por nuestra parte. Claro, entonces lo que estás tratando de explicarnos básicamente es que la venta de indulgencias usurpan el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. ¿Es así? Exactamente, es así. Es tan necesario apartar la vista de los sacrificios humanos y mirar directamente al hombre llamado Cristo. Solo podemos hacer así. Esto es el poder del Espíritu Santo. Nuestro amado Salvador sufrió la muerte por nosotros y obtuvo la victoria para nuestra paz y protección, y se sienta a la diestra de su Padre Divino para defendernos. Cristo es todo suficiente, no hace falta intervención humana. Mi mensaje es: solo Cristo, solo fe en Él. Bueno, es justamente por eso que sos muy conocido. Sos un revolucionario que sos muy criticado justamente por ese punto de vista. Dicen que haces tanto énfasis en la fe que te olvidaste de usar la razón. ¿Te parece correcta esa crítica? No, de ninguna forma. Tales personas no han entendido mi teología realmente. Déjame explicarte la relación entre la fe y la razón a la luz de las Escrituras. Antes que un hombre nazca de nuevo en el sentido espiritual, no sabe ni entiende nada de esas cosas divinas. Sin embargo, un creyente renacido e iluminado por el Espíritu Santo es un excelente instrumento de Dios. Entonces, la razón favorece la fe y sirve a la fe. Cuando antes la impedía, la razón iluminada por la fe
recibe vida de ella, puesto que ha muerto y resucitado. A la luz del día, cuando hay claridad, nuestro cuerpo se levanta mejor, más seguro y más hábil y se mueve. Anda y obra mejor que en la noche, que en la oscuridad. Así, también nuestra razón tiene otro modo de ser. Ya no lucha ni lidia contra la fe como cuando nos estaba iluminando, sino ayuda más bien a la fe y la sirve. Muchas gracias por tu explicación. Entonces nos estás tratando de decir que pecar, que no es pecado pecar, que no es pecado el pensar. ¿Y podrías aclararnos esta relación entre fe y las buenas obras? Obviamente, con mucho gusto lo explicaré. Por la fe recibimos un nuevo corazón puro. Las buenas obras son una consecuencia de nuestra regeneración y del perdón de los pecados. De aquí se desprende la imposibilidad de poder preciarnos de nuestras obras y sus méritos. Genial. Es decir, entonces, que la fe siempre produce buenas obras. O sea, ¿la fe hace que yo haga buenas obras? Efectivamente. ¿Y por qué pensás que tantas personas perseveran en esto de que una persona es salva 100% por las obras que hace en la tierra? Porque eso es lo que sucede cuando hay duda. No confían en el Evangelio de Dios. Quien no está de acuerdo con el Evangelio en su corazón, empieza a buscar y a preocuparse cómo poder satisfacer a Dios y conmoverle con muchas obras, que es un gran error. Peregrinaciones a Roma, a Jerusalén, para acá y para allá. Autoflagelaciones no hacen falta. Cristo ya hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario. A nosotros solo nos toca creer por fe. Muchas gracias por tu explicación, Martín. Bueno, espero que nuestra audiencia esté pudiendo captar el mensaje que estás queriendo dar. Ahora, permitime hacerte una pregunta a vos, una pregunta personal. ¿Por qué vos decidís obedecer a Dios? Bueno, lo obedezco porque tengo fe. Ahora, todo lo que hago con el corazón alegre, apacible y seguro, me siento libre. Es para mí un placer el agradar a Dios de esta manera y sirvo a Dios sinceramente y sin interés alguno. Me basta con que a Dios le agrade. Muy bien. Bueno, se tiene esto en la sociedad de que vos estás tratando de pelear contra la iglesia. ¿Es así? ¿Vos estás tratando de pelear contra la iglesia? No, de ninguna manera es así. Es un llamado a la verdad. Dios ofrece salvación por gracia, no por obras ni dinero. La Reforma busca que la gente entienda esto y pueda acercarse a Dios con fe verdadera. Martín, además de ser un revolucionario, entendemos que Martín igual es un hombre trabajador. Él da clases y esta tarde tiene que dar clases. Para no robarte más tiempo, justamente por eso, queremos preguntarte si estás preocupado por las consecuencias que conllevan tu oposición hacia las indulgencias. ¿Yo? ¿Preocupado? No. Más bien me preocupo agradar a Dios. Sé que Dios me protegerá, porque estoy atendiendo su causa y su verdad. Así que, salvo que me refuten con el respaldo de las Sagradas Escrituras, o con claros y evidentes argumentos públicos, no cambiaré mi postura en referencia a las indulgencias. Genial. Bueno, ya para ir cerrando, creo que pudimos entender todos de qué es lo que trata, qué es lo que va a pasar este 31. Te hago la última pregunta, y esto sí que para cerrar. ¿Qué mensaje vos les podrías dar a los cristianos de hoy en día? Yo, el mensaje personal que les daría de corazón es que lean la Biblia, busquen a Dios con un corazón sincero, confíen en la gracia de Dios y recuerden, la salvación no se compra, es un regalo gratuito que se acepta por fe. Bueno, Martín, muchas gracias por recibirte, muchas gracias por recibirnos a nosotros. Y bueno, esto fue FM Austro para entender un poco la Reforma. Gracias.
Así, con coraje y convicción, Lutero transformó la historia. Hoy recordamos la Reforma y el mensaje eterno. La salvación es un regalo de Dios, no un comercio humano. De esta sencilla manera, hemos querido homenajear a aquel valiente hombre que se animó, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la fe, a hacerle frente a creencias y prácticas populares, totalmente contrarias a las verdades de Dios. Gracias, Martín Lutero. En el siguiente número, los alumnos de diferentes cursos realizarán una dramatización sobre las 5 solas. Como ya sabemos, uno de los principales impulsores de esta reforma fue Martín Lutero, quien con valentía proclamó principios que hasta hoy inspiran a los creyentes de todo el mundo. Estos principios, conocidos como las 5 solas, resumen la esencia de la fe reformada, que la Biblia es la única autoridad, que la salvación es por la gracia de Dios, recibida por la fe en Cristo solamente, y que toda la gloria pertenece solo a Dios. A continuación, presentamos estas 5 solas, que no solo representan la base del pensamiento protestante, sino también una invitación a vivir una fe sincera, libre y centrada en Jesús. Solo la Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad de fe y conducta. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Romanos 16:10. Sí, todos en escenario. Era un día común en el colegio. Diego estaba contento porque había terminado un dibujo para la exposición de la profesora Lisi. Pero de pronto, Tiago lo mira y le dice: ¡ay, qué dibujo raro que hiciste, Diego! Parece un garabato de un nene de jardín. Los compañeros, cuando escucharon, se rieron. Pero Diego, muy dolido, le contestó: no fue gracioso. Me llevó mucho trabajo hacerlo. No te quiero hablar más. En eso entra Nicole y le dice: Tiago, no seas malo. No está bien burlarse. En su casa esa tarde, Diego seguía pensando una y otra vez en lo que pasó. Estaba realmente enojado y no quería perdonar. Hasta que de pronto recordó algo que había aprendido en la clase de educación cristiana. Jesús también fue maltratado y aún así perdonó. Él no lo hizo porque todos lo decían, sino porque amaba de verdad. Capaz, eso es lo que tengo que hacer. Al otro día, nuevamente en el colegio, Diego buscó a Tiago y le dijo: sé que te burlaste, pero te perdono. Jesús me enseñó que perdonar es mejor que quedarse enojado. Tiago, un poco avergonzado, le dijo: bueno, la verdad, no pensé que te había dolido tanto. Perdóname, amigo, vos sos un buen chico. Nicole, sonriendo, les dijo: ven, chicos, eso es un buen y gran ejemplo. Perdonar no es una debilidad, es amor del fuerte. A veces todos dicen que hay que perdonar, pero el verdadero perdón nace del corazón, como el que Jesús mostró en la cruz. Cuando perdonamos así, mostramos que su amor vive en nosotros.
fe. La salvación solo puede ser recibida cuando colocamos fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Romanos 3:28. Allá, en el medio. Mateo era un chico muy bueno, al menos eso intentaba. Pensaba que si hacía todo perfecto, Dios lo iba a querer más y así se ganaría el amor de Dios. Un día dijo, hoy ayudé a mi mamá, recogí la basura sin rezongar, no peleé con mi hermanito más chiquito y hasta llevé la Biblia al colegio, tal como la profe pidió para la clase de hoy. ¡Guau, guau, guau! Seguro que Dios está re contento conmigo. En eso Flor, que estaba escuchando lo que decía en voz alta, le dijo, ¡qué lindo, Mateo! Pero ¿sabías que Dios te ama igual, aunque no hagas todo perfecto? Mateo, un poco confundido, le dijo, ¿cómo que igual? Pero si no hago cosas buenas, ¿cómo voy a merecer su amor? Esa mañana, la profe les había enseñado que un hombre había cambiado la historia, Martín Lutero, que descubrió en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que creemos. No podemos comprar su perdón con obras, ni con regalos, ni con esfuerzo. Lo recibimos por fe, confiando en Jesús. Cuando él recordó esto, exclamó, entonces no tengo que ganarme el amor de Dios, ya lo tengo. Solo tengo que creerle, creer que Jesús ya hizo todo por mí. Flor le contesta, claro, exactamente, Mateo. Hacer el bien es importante, pero no para que Dios nos ame más, sino porque Él ya nos amó primero. Él muy contento exclamó, sí, solo por la fe, no por miedo, no por obligación, sino por amor y confianza en Jesús. Así como Lutero descubrió hace siglos, nosotros también recordamos hoy que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que creemos. La salvación es un regalo recibido solo por la fe. La gracia. La salvación es un don, por lo tanto es el regalo que el pecador recibe sin merecerlo, basado en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8. Una mañana en el colegio, un grupo de estudiantes se preparaba para un acto. Entre ellos estaba Nayara, que siempre buscaba ser la mejor. Ay, tengo que practicar más porque debo sacarme un 10, debo ayudar en todo. Si hago todo bien, seguro Dios va a estar orgulloso de mí. Juan, escuchándola y riendo un poco, le dijo, Nay, no hace falta ganarse el amor de Dios. No es un examen ni un puntaje. Él te ama igual, aunque te equivoques. Nayara lo miró y le dijo, sí, pero si no hago todo perfecto, ¿cómo va a quererme igual? Esa mañana, la profe les había enseñado una palabra nueva, gracia, que significa regalo inmerecido. No podés comprarla, no podés ganarla. Dios no espera que seamos perfectos, porque Jesús ya lo fue por vos. La salvación es eso, un don, no un premio. Nayara bajó la mirada y dijo en voz baja, entonces, ¿todo este tiempo traté de merecer algo que ya tenía? Dios me amaba desde antes de que yo intentara ganarlo. Juan la miró y le dijo, exacto, por eso se llama gracia. No depende de tus logros, sino del amor de Dios. Cuando lo entendés,
empezás a hacer el bien, pero no para ganar puntos, sino por agradecimiento. Ay, ahora sí que entiendo, es solo por gracia, no porque lo merezca, sino porque Él quiso amarme igual. Creo que eso lo cambia todo. Por eso recordamos que la gracia no se compra, no se gana con esfuerzo, es un regalo que Dios nos da, un amor que no tiene precio. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así la posibilidad de otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12, Juan 14:6. Mica sentía que tenía de todo, pero a la vez algo le faltaba. Buscó respuestas en las redes, en consejos, en modas, en frases de autoayuda, pero nada le daba paz. Mirando un día el celular leyó: confía en vos misma, el universo conspira a tu favor, seguí tu energía. Todos decían algo distinto y al final nadie le daba la respuesta. De pronto apareció una compañera y le dice: cree en tu suerte, Mica. Luego otra: tu destino está en tus manos. Y otra: hacé lo que te haga feliz. Mica, tapándose los oídos, dijo: basta, porque nada de esto me llena. Fede, su amigo, la escuchó y le dijo: Mica, ¿qué te pasa? Ella le respondió: siento un vacío y ya intenté todo, parece que nada alcanza. Fede le dice: yo también busqué en 1000 lugares hasta que entendí algo. No se trata de hacer, sino de quién está conmigo. Solo Cristo pudo darme sentido, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mica le responde: ¿solo Cristo? ¿Tan simple como eso? Sí, tan simple y tan profundo. No hay otro nombre que pueda salvarnos, ni otra voz que dé verdadera paz. Él no es una opción más, Él es la respuesta. Mica reflexiona y dice: busqué en todo y nada encontré, sino que todas mis respuestas las encontré en Él. Solo Cristo me dio lo que nadie más pudo: perdón, esperanza y amor verdadero. Recordemos que no es con mis fuerzas, no es con méritos, ni es en mi sabiduría. La caja, chicos. Cris y Nico un día caminaban por su barrio. Caminaban, charlaban, se reían, cuando de pronto ven una mamá con 2 niños con poco para comer y ropa gastada. Cris, preocupada, lo mira a Nico y le dice: creo que podríamos hacer algo por ellos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Nico le responde: sí, pero si lo hacemos, que no sea para que digan: ¡ay, qué buenos! ¡Qué buena acción que hicieron! No quiero que parezca que lo hacemos para recibir aplausos. De pronto Cris también recordó que había aprendido algo en el colegio. Todo lo que hacemos por amor a Dios, aunque nadie lo vea, tiene valor eterno. Entonces dice ella en voz alta: no importa si otros lo notan, lo importante es ayudar para honrar a Dios, no para ser elogiados. Ambos van a su casa, charlan con su familia, le cuentan la situación
y con mucha alegría juntaron cosas para ayudar. Nico dijo, ¡listo! Hagámoslo, pero con alegría, y que sea un regalo para Dios, más que para que alguien nos aplauda. La mamá le responde, muchas gracias, la verdad es que no sé cómo agradecérselos. Cris sonriendo le dice, la abraza con mucho cariño y le dice, no hace falta, lo hacemos porque creemos que todo lo bueno que hacemos es una forma de honrar y agradar a Dios. Y así comprendieron que dar, servir y ayudar no es solo un acto social, es una manera de vivir dando toda la gloria a Dios. Por eso recordamos que lo que hacemos no es para recibir aplausos, no lo hacemos para ser reconocidos, lo hacemos por amor a Dios. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1, 4-6. Retomamos con fuerte aplauso a los alumnos que ensayaron con tanto tiempo y con mucho esfuerzo. A continuación, le damos la bienvenida al coro austro de la Iglesia de Movimiento Cristiano y Misionero, Cristo es la Respuesta. Santiago.
acto, el pastor Bolívar Santos nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes. Quiero agradecerles su presencia en este lugar. Creo que han sido teólogos totalmente, los chicos al presentar en las diferentes formas el mensaje que hoy de alguna manera, gracias querida, de alguna manera estamos tratando de compartir con ustedes. Cuando hablamos de la iglesia, hoy, en la actualidad, hay una sola iglesia. Hay una sola Biblia. La que yo tengo aquí es la Biblia católica, que tiene una cantidad de libros que la Iglesia y en el Concilio está allí con todas las firmas de conformidad, que es la palabra de Dios. Y hay libros que tienen que ver con otras historias que están. Nosotros tenemos los 66 libros, nada más, ¿cierto? Lo que también se reconoce a nivel mundial. Y quiero decir una sola iglesia porque lamentablemente aquel primer cisma que de alguna manera nos revelaron los chicos, nos mostraron en el pasado, cuando Lutero interviene, es importante también saber que Lutero tuvo la bendición de Dios de tener un hogar y una familia que en aquellos años era difícil poder estudiar. Y él tuvo esa bendición de que sus padres pudieron aportarle para su carrera y era abogado. Y en una crisis que él tuvo personal, de alguna manera fue afectado en su crisis interna, dado que pensó que podía perder la vida y no estuvo lejos, y allí tuvo un encuentro real con Dios. Y eso cambió en su mentalidad lo que de alguna manera su familia misma no podía aceptar en su momento, y allí fue cuando él se hace monje por una promesa que le hizo a Dios y entró lo que llamamos hasta hoy el Vaticano, tratando de ver que la mayor revelación que él podía recibir en ese entonces era yendo hacia el lugar para él más espiritual, más sagrado, y era el anhelo de poder llegar para descubrir lo que él estaba buscando, esa verdad espiritual para paz, para bendición en su vida. Pero cuando fue allá, la desilusión fue muy grande, la corrupción en todos los órdenes era demasiado fuerte. Él tuvo una desilusión muy grande y allí comienza a leer la Biblia, la palabra de Dios, y acá vamos a decir ni católico, ni protestante, ni evangélico, es para todo ser humano, la palabra de Dios. Lamentablemente quedan ciertas cosas que se han ido con el tiempo, no sé si decir ir borrando de a poco, pero hoy la parte cristiana en el mundo va tomando una preponderancia muy importante y creo que también en una gran, en estos momentos que vivimos como nación, diríamos que estamos conectados al mundo. Estamos frente a una situación muy dolorosa, guerras, y bueno, dentro de lo que llamaríamos, fue la lucha que tuvo en su momento también Lutero, cuando vio el problema del comercio, cuando vio cosas que estaban, diríamos, la parte de la indulgencia, de alguna manera quitando el dinero a las personas, estaban endeudándose con los que en aquellos momentos podían pedir los grandes préstamos. Él estuvo en contra de los intereses, de que la gente pudiera perder su ahorro, su salud. Él luchó para que haya realmente una justicia que es de Dios revelada en la palabra de Dios y que cuando el hombre realmente tiene un encuentro con Dios, cambia. Así también los gobiernos. Hoy si quisiéramos mirar en este momento el mundo y las circunstancias que atraviesan, diríamos que es muy similar a lo que pasaba en los días de Lutero allí en Alemania. Ahora, él nunca quiso dividir la iglesia. Él quiso corregir los males que habían en su seno. Lamentablemente, los intereses
la corrupción estaba tan adentro que no supieron comprenderlo, pero gracias a Dios, ese hereje, esa persona que quisieron de alguna manera llevarla a la muerte, fue entendido después de varios años y años, y hace poco tiempo atrás, el Papa, que ya está con el Señor, no sé, él pudo hablar y pedir perdón a la Iglesia Católica, a Lutero, y está hoy entre los héroes también de la fe, y a quien agradecemos también por aquello que en su momento él pudo hacer, y quizás los pueblos cristianos, hablando de aquellos que conocen la palabra de Dios, quizás somos un poco rebeldes en el fondo, porque no aceptamos una intromisión, sino que creemos en la verdadera relación con Dios, que no tiene que ver por ciertas interferencias o mediadores, porque la palabra de Dios habla que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso quizás no usamos de grandes catedrales, porque entendemos que la palabra de Dios habla que el templo verdadero de Dios es el ser humano. Aquellos edificios son momentáneos para que se reúna la iglesia de Dios, que somos aquellos que estamos conociendo a Dios de alguna manera. Y cuando este instituto, escuela, colegio, austro, logramos llevarlo para que sea una realidad, el sueño nuestro era que en medio de la situación que estábamos viendo, que hoy la vemos, lamentablemente, también Lutero luchó para que la parte educativa, la alfabetización, todo fueron cosas muy caras a él, que el Estado, él habló con príncipes y con los estados para que dieran dinero y las iglesias sean públicas de alguna manera y puedan todas las personas tener acceso al estudio, a leer la palabra de Dios. Entonces hoy también el Estado en algunos lugares, y no vamos a decir en nuestro medio, también está ausente. Qué pena. Tenemos que seguir luchando. Esa trascendencia que nos ha dado Lutero es para que no quedemos callados, sino que sigamos reclamando los derechos que corresponden sobre todo a la niñez. Él vive en los días también cuando al niño, a la criatura, si tenía una mala formación, si había, bueno, ustedes conocen lo que es el aborto, pero en esos días Lutero luchó contra eso. Los gobiernos de aquel entonces, sobre todo la iglesia misma, ¿cierto?, estaba en contra. Si había un desvalido es como cuando Jesús, ¿se acuerda que vino alguien a preguntarle, ¿quién pecó, este o sus padres para que hayan nacido ciegos? ¿Y qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste en esa persona con ciertas discapacidades y pueda realmente de esa situación. Hoy vemos también en el mundo cuántas personas que han sido marginadas por alguna situación y hoy han podido valores en el mundo, no voy a usar nombre, pero que consiguieron lo que querían y en favor de que de la humanidad, del prójimo. Así que seguimos tener que creer hoy como ayer, seguir creyendo que Dios puede usar a aquellos cristianos y por qué no siempre decimos chicos que hoy estudian, que mañana puede ser realmente personas con valores, porque eso es lo que queremos brindarle a nosotros dentro de nuestra institución. Y sobre todas las cosas, para mí es tan importante este primer acto así de esta forma, que esperamos que sea más masivo, porque no se termina con la historia de Lutero. Hay cosas tan profundas, porque es trascendente lo que él ha hecho, en economía, en el amor, en la familia, en todas las áreas de la vida. Creo que los maestros, profesores, puedan llevar a los chicos y podamos tener mañana pequeños luteritos o luteros grandes que pueden aportar al país, a su provincia, al lugar donde están, de aquellos valores de los cuales podemos nutrirnos a través de la palabra de Dios. Así que yo diría, este no es un libro religioso, como dijo, es un manual donde usted, como padre, como familia, puede encontrar los verdaderos valores. Y lo importante es esa área espiritual, porque somos espíritu también. Y eso se alimenta, eso se nutre. Hoy lamento estar en Río Gallegos en este momento. Qué doloroso. Cómo la gente se fue hacia atrás. Puede ser que, como dijo Lutero en sus días, era tal la ignorancia
de la palabra de Dios que la gente vivía en esa situación que Él fue para transformar y cambiarla. Hoy encontré a un matrimonio que pudo sondearme ahí de la situación que pasaba. Hablaban del sacrificio del que más quieras, no sé, el perrito, el gatito, sacrificarlo, por favor. Halloween no es una cosa espiritual, por eso la Iglesia Católica, ni nosotros como Iglesia del Señor también, no aportamos a eso. ¿Sabe lo que era en ese tiempo esconder sus hijos para que no se los robaran, para que no los sacrificaran las personas? Es una tragedia, es terrible. Y que en nuestra ciudad se haya cortado el tránsito y se haya hecho tantas cosas y decir a las personas que sus mascotitas pueden sacrificarlas porque lo aman. No, Dios no necesita sacrificio. Jesucristo lo hizo por todos nosotros. Pero que seamos como institución también aportando a tantas personas. No son los caramelos. Hay una cosa espiritual y si la persona humana abre su espíritu o mentalidad a esas situaciones de demonio, ¿sabe que es peligroso para el ser humano y la familia entrar en ese mundo? Así que me dio mucha tristeza. Venía a las calles media cerradas, no sabía por qué pasará, y me acabo de enterar cuando entro que estaban celebrando una cosa de brujos y hechicerías, todo mezclado, la muerte. Nosotros somos quienes, como iglesia, o los cristianos, sin ninguna diferencia, celebramos la vida y le damos gracias a Dios por lo que somos por causa de Jesucristo. Omití hablar más de Lutero porque realmente se han estudiado todo. Así que lo tenemos para la próxima vez. Estamos en cumpleaños, ya vamos para los 15 años, así que lo único que pido a todos los alumnos, les agradezco y espero que el próximo año lo hagan sin la ayuda que le estaban dando ahí. Aprender a hablar, chicos, acá tienen un desarrollo importante. Y agradezco a Dios también que a causa de esa enseñanza cristiana el bullying no existe y no debe existir en Austro nunca. Dios les bendiga, les agradezco su presencia y a todos los que puedan aportar hoy a esta fecha tan importante como es la trascendencia y la vida de Lutero. ¿Cerramos orando? Vamos a estar de pie y orar. Hoy tenía un poquito con los nenes muy chiquitos, que poco entienden, pero quiero compartirles algo, porque somos familia, somos humanos con errores y virtudes. Y hace más o menos un año atrás, ustedes saben que cuando a veces hablamos con los chicos, sobre todo cuando oramos con los más pequeños, dejamos de orar un poco nosotros y a orar despacio, porque ellos te repiten la oración. Pero vino una familia, un matrimonio, que uno de los nenes no me lo trajeron a la oficina, quedó esperando para agradecer. ¿Sabe qué? Agradecer por el sentido de la oración. Un matrimonio como tantos, que nos gritábamos, nos peleamos en algún momento, pero parece que el tono iba subiendo y el nene de 8 años o 7, no recuerdo bien ahí, gritó: ¡basta! Vamos a orar a Jesús. Y eso paró a los padres. Y me dijeron: ¿sabe cómo le agradecemos? Por una pavada. Estábamos gritándonos como matrimonio y este niño nos paró y hemos reflexionado y le agradecemos. Y el papá me dijo: yo no estaba muy de acuerdo con eso que le enseñen religión. No, no es religión, ¿es cierto? Pero ayudó a que el matrimonio se pueda quedar más sólido, pedir ese perdón entre ellos, y lo que hoy vimos del perdón, le agradezco a Dios y a quienes se ocupan también de enseñar esas verdades en la escuela, que tenemos una familia. Yo digo, si por eso, por esa familia sola, gracias a Dios por Austro. Gracias a Dios por Austro, porque van a ser muchas, lógico, pero vamos a orar a Dios y rogar a Dios que nuestra sociedad, que también está en crisis, pueda conocer a Jesús y pueda no ser parte de nuestra religión, sino conocerlo a Dios. Hay muchos
lugares para reunirse y buscar a Dios. La familia, con la palabra de Dios por medio, va a encontrar sanidad en todos los aspectos. Les invito a orar. Padre Celestial, en esta tarde te quiero agradecer por ese deseo que tuvimos en su principio de tener un día en el colegio que recordara los verdaderos valores que cimentaron en el pasado a tantas generaciones. Y si Europa tuvo un lugar de gloria y en su momento fue porque tu palabra se profundizó en las vidas de las familias. Y gracias por aquella palabra, Señor, que pudo llegar a todos los hogares, pues en aquellos días estaba en ciertas élites y en el clero. Pero hoy podemos tener tu palabra como Lutero quería, leerla y tener en su lectura un encuentro contigo y con el Espíritu Santo. Por eso hoy te ruego bendigas cada familia representada, cada alumno que pertenece a una familia, que ellos puedan ser portadores de la verdad para ser realmente libres y gozar de aquella libertad que nos has dado por la ofrenda en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.